Vamos a hacer a Winnie Pooh con su tarro de miel. Lo primero que vamos a hacer es abrir el molde porque hace mucho que no hacía alcancías y como pueden ver, esto ya se estaba pegando. Este molde de látex lo metemos al agua para que se le caiga todo el exceso de polvo que traiga. Una vez que ya esté medio limpio, lo acomodamos en su base. Nos tiene que quedar de esta manera. Para después con la liga que es esta la amarraremos. Esta la puedes conseguir con las cámaras de la bici. La rompes y haces tiras. Vamos a empezar a amarrar de esta manera, girando, tratando de dejarla lo más apretada que podamos. Ya que tenemos toda la alcancía casi amarrada, vamos a poner la tapa, pero antes le vamos a poner aceite a la tapa de esta manera, para que el yeso no se pegue en la tapa. Puedes usar del aceite que sea. Ya que la tapa tiene aceite, la ponemos y seguimos amarrando de esta manera, lo más apretado que podamos. Y ya la punta la atoramos donde podamos. Las puntas siempre tienen que tener un nudo para que se atoren entre la misma liga de esta manera. Una vez que ya tenemos nuestra alcancía bien amarrada, haremos nuestra mezcla. En el video anterior usé una mitad de una pelota, pero como ahora no tengo, utilicé una botella de coca, la partí a la mitad y con ella estaré haciendo la mezcla, ya que siento que también es un poco flexible, pero si tú tienes una pelota es mejor. Empezamos poniendo agua, yeso poco a poco y mezclando a la vez para que no se nos hagan bolas, hasta que quede espesa. Vaciamos a la alcancía de esta manera. Yo me ayudé con el resto de la botella. La utilicé como que si fuera un embudo, ya que se me hizo un poco difícil vaciar el yeso. Sentí que se me iba a tirar todo. Ya que vaciamos el yeso, tapamos con una bolsa de las que sea, claro, que sea de plástico. Tapamos el agujerito muy bien tapado y empezamos a dar vueltas el molde de esta manera, hasta que el yeso deje de sonar. Descansamos un minuto y empezamos con la segunda capa de la misma manera. Ponemos agua, yeso, batimos hasta que esté espesa y vaciamos. Y batimos de la misma manera hasta que no se oiga el yeso. Y listo, esperamos un minuto. Retiramos la bolsa para después desamarrar, quitamos la tapa y quitamos la base con mucho cuidado de esta manera.
Al igual que las figuras, se le retira la rebaba o el exceso de yeso que tenga a las orillas. Ahora vamos a hacer el agujerito por donde le pondremos las monedas, con una navaja o un cuchillo. Ahora es hora de pintarla al gusto. No olvides suscribirte, activar la campanita para cuando yo suba un video, YouTube te notifique y seas el primero de enterarte cuando haga directos. No te olvides que tengo Twitter, tengo Facebook y tengo Instagram. Nos vemos en un siguiente video. Bye. Hoy vamos a hacer unas esferas de yeso, pero antes déjame invitarte al sorteo que estaré haciendo en mi página de Facebook y participes en una caja misteriosa que vamos a sortear este 28 de febrero. Vamos a ocupar una envoltura de galletas que tenga plateado, 2 globos, agua, yeso y una botella de plástico de las que tengas. Pero si tienes más grande que esta, mucho mejor. Vamos a comenzar vaciando agua, más o menos como 235 mililitros, yeso, y poco a poco meneamos hasta lograr una mezcla semi espesa. O sea,